Séptima maravilla conquistada al día de hoy, señores. Qué lujo, qué privilegio. Esto al lado del Cristo también tenemos animales. Miren, por ejemplo, este monito como anda por ahí, mira, mira. Alejandra ya le dio calor. ¿Le dio calor, Alejandra? Sí, subiendo las escaleras. Desde la playa de Ipanema con un abrigo puesto por el friazo que está haciendo, pero no importa, porque lo importante es que estamos en una de las playas más emblemáticas y famosas, porque aunque usted vea que esté medio frío y el mar está con banderas rojas, que es lo que usted está viendo ahí, miren, banderas rojas, playa de Ipanema, alto riesgo, pero fíjense lo imponente de esta playa, porque miren incluso cómo se ven allá, como las montañas, a pesar de que, como les explico, está haciendo frío, por eso usted me ve con este abrigo, lo nunca antes visto, porque uno nunca se imagina estando en la playa pues con un abrigo, digamos que un poquito más del ambiente. El agua está un poquito fría, ya yo la palpé un poquito. Como usted entenderá, esta no es la temporada alta, digamos, de esta zona de playa de Brasil. Miren la gente paseando sus perros, los muchachos jugando fútbol, la gente sentada. Es bastante peculiar todo lo que uno va viendo, ¿eh? Digamos que un poquito de la cotidianidad de la playa aquí, miren, muchachones jugando fútbol. Todo el tiempo uno ve el fútbol, por todos los lados, el voleibol también. Yo dije, bueno, ya que estamos por aquí, por la playa de Ipanema, es imposible uno no venir al famoso bar Garota de Ipanema. Emblema en la ciudad de Río de Janeiro, el bar La Garota de Ipanema. Esto es próximo a la playa de Ipanema, que es lo que tenemos allá al fondo. Y como usted podrá ver ahí, parte de la letra de esa canción emblemática de Antonio Carlos Jobim, donde la letra la compuso Vinicius de Moraes. Venden comida, bebidas, y miren cómo luce. Mucha gente el día de hoy también. Mira, mira, mira qué locura, wow. Sí, digamos que así luce el alrededor de Ipanema, con estos cafés también, que eso es lo que vamos a hacer ahora, una paradita, a tomar un cafecito. Y la verdad que es un ambiente muy agradable, muy familiar, muy bonito, muy tranquilo al mismo tiempo, pero con mucha música, mucho arte. Y desde la playa de Ipanema nos dirigíamos al punto que yo más esperaba visitar en todo Río de Janeiro, que era el famoso Cristo de Corcovado, conocido como una de las 7 maravillas modernas. Pero no sin antes hacer una parada en un lugar que se conoce como el Parque Lage, que incluso desde el parque tienes unas vistas hacia ese famoso Cristo en ese cerro de Corcovado. Bueno, y ciertamente un paseíto por esta zona. Pero aquí yo les tengo unos datos importantes antes de subir al Cristo. Porque, por ejemplo, ya que voy a completar las 7 maravillas del mundo y he podido ver la Gran Muralla China, el Taj Mahal de la India, el Machu Picchu, el Chichén Itzá en México, a veces uno se cuestiona y yo mismo tengo la duda de decir, ¿y qué tan imponente puede ser ese Cristo que hoy día es considerado como una de las 7 maravillas del mundo? Nada, que nos perdimos la estructura como más chula del Parque Lage, que es como bien instagramiable. Las fotos salen bellas. Yo venía con mi vestido, mi amor, a hacerme mi foto ahí y nada, está cerrado. Justamente están como dándole mantenimiento ahí. Ya que tengo el Cristo tan cerca, oigan algunas cositas que ahora empiezo a entender la magnitud de la obra. Estamos hablando de una construcción de los años 1930, donde el Cristo no se construyó debajo y luego se subió, no. Eso se fue construyendo por partes. En el año 1930 ya existía el tren hacia Corcovado, que es lo que nosotros vamos a tomar en breve. Y desde ese tren se utilizaba para ir subiendo parte del material, un yeso que se utilizaba, una piedra jabón, que fue como fueron puliendo en realidad la estatua. Lo que quiere decir que con tan poca tecnología, el haber hecho el Cristo fue en realidad una hazaña. Y otro dato importante de por qué el Cristo Redentor muchas veces le llamamos el Cristo de Corcovado es porque en realidad la cima donde está el Cristo se llama el Cerro Corcovado. Parece como de película esta partecita aquí, mira, como esas formaciones que incluso se ven naturales. Entonces aprovecharon la misma roca e hicieron como esos puentes. Se ve el cemento ahí y quisieron simular estalactita y columnas. Fíjate, muy natural, muy de acuerdo al ambiente y estamos dentro de un parque nacional, así que... Como les digo, se acercaba el momento más esperado de todo mi viaje por Brasil y era finalmente conocer esa maravilla del mundo. Pero tenía yo mis dudas de cómo realmente se llegaba al lugar. Y atención con esto que vivimos, que puede ser una recomendación cuando decidas visitar Río de Janeiro. Hemos llegado a esta estación que se llama Estación Rua Cosmebelo, o sea, la calle Cosmebelo. Entonces, fíjate cómo la cantidad de gente que hay, a pesar de que en teoría nosotros habíamos comprado el billete por internet. Como quiera, tú tienes que hacer una fila de registro.
O sea, no es como que tú lo compraste, llegaste y escaneaste, no. Tú lo compras y como quieras tienes que hacer la fila. Y entonces allá es que ellos te lo imprimen y ahí es que tú puedes subir. Afuera están los que son, no sé si son tour guides o simplemente ellos tienen las camionetas disponibles. Ah, o sea que te suben también en camioneta, además de en tren. Wow. Y puedes subir en Uber también. Y en Uber. Bueno, aquí estoy con unos amigos nicaragüenses muy simpáticos que me están dando unos truquitos que yo no sabía. Que por ejemplo me dicen que el que no compró el billete por internet es el que está haciendo la fila larga. O sea que aunque uno se vea que está haciendo fila y lo compramos en teoría por internet, es lo más recomendable según lo que yo veo. Por ejemplo, nosotros lo compramos para el de las 12:20 del mediodía y son las 11:50. Y fíjense el filón que hay, el gentío. ¿Qué significa eso? Cómprenlo online y no lo piense dos veces, señores. Cómprenlo ahí, que le voy a poner incluso la página web por si le puede dar una referencia. Yo tengo mis dudas de que si hay que volver a pagar algo. O sea, si es que te cobran ahora un impuesto o algo. Míralo ahí, los 4 billetes entonces. No cobraron nada, eso también es curioso, pero yo lo que no tengo idea para dónde es. Ok, entonces mira ahí ya el trencito, ¿cómo es que? Ya entiendo. O sea que fíjate cómo que va ese tren. Desde ahí tengo yo curiosidad de saber hasta dónde llega realmente en relación al Cristo. Okay, mira alguna fotografía, por ejemplo, de cómo era esto, la construcción de esa época, 1922 al 1930. Oh, míralo ahí. Está emocionada, Alejandra, vas a conocer el Cristo. Sí. Como debe de ser. Bueno, así es como se aborda el trencito, para que más o menos nos dé una idea. Que esto es mucha gente realmente, no es fácil. Tú puedes ir por el lado izquierdo también, Alejandro. O por la izquierda me parece. Mira los asientos más o menos como lucen, Alejandro. La verdad, tú no vas sentadito. El tren del Corcovado te lleva a una altitud de 710 metros, donde vas a coronar el cerro que lleva el mismo nombre, Corcovado, y es donde vas a encontrar la estatua del Cristo Redentor. Pero igual te comento que si no deseas subir en tren, puedes hacerlo en taxis y también en Uber. Tú llegaste en esto, pero mira cómo hay guaguas que llegan aquí. Decía también que puedes subir a pie o en camionetita. Mira qué curioso, que uno entiende que a lo mejor la única vía es en este tren, pero no, hay que ver si este es el ticket ahora para subir. Ok, mira, aquí tienen monumentos, escaleras, está un poquito nublado, vamos a ver si el Cristo sale a recibirnos. Bueno, señores, frente a frente al Cristo Redentor. La séptima maravilla conquistada al día de hoy, señores. Qué lujo, qué privilegio. Y si usted se pregunta, yo tenía mis dudas, si realmente esta era una obra que podía impactar a uno. Pues yo diría que la respuesta es que sí, es una obra impactante. No fue que se hizo la escultura y se subió, no. Se fue construyendo poco a poco y en esa época sin tecnología, era increíble saber que ellos lograron poner eso ahí arriba. Una parte se hizo en Francia, el material es de yeso con una piedra como de jabón, que creo que así como se dice. Pues la verdad es que impresiona, sobre todo con la vista de Río de Janeiro de 360. De verdad que esta es mi séptima maravilla, ya las culminé todas. Empieza a despejar ahora el pan de azúcar allá al fondo. Ah, mira qué curioso también de este lado, donde podemos ver el Estadio Maracaná. Míralo ahí, de fútbol. Pero también fíjate lo curioso, mira lo denso que está eso ahí. O sea, hay como un bosque ahí y de repente la ciudad ya, lo que les digo, este espacio lo tiene todo aquí, esta ciudad de Río de Janeiro. Esta ciudad no puede ser más privilegiada, señores, porque es que tienen demasiados recursos, o sea, playas paradisíacas, una bahía que es que los rodea. Al lado del Cristo también tenemos animales. Miren, por ejemplo, este monito como anda por ahí, mira. Debajo del Cristo es interesante que se entienda que también hay una capilla, que hay gente que viene, hace sus oraciones, se siente un rato contemplativo, meditativo. Lo veo también muy acertado, ¿no? El hecho de uno agradecer. Amigos, y aunque nos tocó el día bastante nublado y no pudimos ver esa maravilla del mundo en su máximo esplendor, me siento sumamente agradecido por el hecho de decir que ya completé las 7 maravillas modernas del mundo. Y todo eso es gracias a ti que me apoyas con estos videos. Así que si quieres seguir haciéndolo y permitirme seguir llevándote más contenido, no te olvides tomarte un segundito y suscribirte a este canal. Y de esa manera continuar con ese apoyo para que sigamos brindándote más experiencias a través de mi lente. Continuamos el recorrido para finalmente probar otro de los platos emblemas y típicos del Brasil, que es la famosa feijoada.
Aquí viene una parte importante, probar la cerveza brasileña, pero no la Brahma, sino esta que se llama Teresópolis. Que ya me la serví aquí, bien friita. Y mira qué curioso que te lo traen en estos envases, igual como se hace en República Dominicana, que es para conservar el frío. Vamos a probarla. Porque tiene un poquito más de cuerpo que la Brahma. Y no es tan ligera, sino que tiene más peso. Aquí tenemos la picaña, mírenla ahí. Que lo que siempre me ha gustado de la picaña es esa grasita que tiene. Como usted sabrá, es un corte muy popular aquí en Brasil. Miren esa textura, como con la grasita arriba, mira, ve. Esas son de las cositas que uno dice, wow, por lo menos a mí me encanta. Eso que está ahí es la famosa feijoada. Entonces, lo que yo tengo entendido es que la feijoada viene siendo como la habichuela de nosotros. Una mezcla de frijoles con carne. El plato en realidad viene así. Entonces, la combinación o la culminación de la feijoada es esto. Y entonces agarramos, digamos que la feijoada, fíjense la carne y todo lo que tiene adentro, mira. Entonces esto se lo tiramos aquí al arroz, pues que es como frijoles negros, es lo que yo veo, con un poco de carne. Y con esto que es la farina, o farofa, no, la farofa, perdón. Vamos a dar una probadita en vivo, a ver qué tal. Primero a la carnita, no a la picaña, vamos a ver qué tal. Muy buena la picaña, suavecita. Y ahora la feijoada. Nada más nos falta un aguacatico para culminar eso. Replicado todo esto, éxito rotundo, muy bueno todo. Ya probé la feijoada, recomendado. Un plato que usted no puede dejar de probar cuando venga por aquí, por Brasil. Ah, claro, lo que pasa es que esta es la callecita famosa, ya entendí. Ah, esta es la famosa calle Santa Teresa, claro, claro. Wow, pero mira cómo llega eso hasta allá, mira. Impresionante. En esta calle lo popular que se ha hecho, claro, porque obviamente es muy pintoresca. La gente, los japoneses haciéndose su foto. Mira la gente como se sube allá arriba, como hacerse foto. Ok, entonces mira como las baldosas, qué curioso todo. Ok, ya entendí, la gente está haciendo fila para tomarse una foto ahí sentado. Ok, ay Dios mío. Bueno, ahí lo tienen las escalinatas de Celarón, escalinata de Celarón. Míralo ahí, miren el movimiento de personas. Lo que veo interesante es que también hay su ambiente. Mira los muchachos como te venden, que si algunas bebidas, caipiriñas, música, comida, picadera. O sea que sí, lo veo curioso. Es un sitio bonito de uno venir a recorrerlo, digámoslo así. Incluso tiene hasta unos cafecitos. Fíjate ahí como te pone café Celarón, ese es el nombre. Mira qué chulería también que tú te puedes sentar ahí, digamos, y disfrutar de un cafecito mirando hacia las escaleras. Alejandra ya le dio calor. ¿Le dio calor, Alejandra? Sí, subiendo las escaleras. ¿Se calienta uno? ¿Se calienta? ¿Cómo que se calienta uno? Me da calor, que sube la temperatura. Chilazo, dirían los venezolanos. Las casitas han hecho del lugar, pues digamos, sus negocios. Porque hay gente vendiendo caipiriña, otros que te venden el souvenir. Un concepto bonito, un concepto curioso. Justo al lado de las escalinatas, entonces encontramos esta tienda, una librería. Mira qué interesante, todos estos libros aquí mismo, justo al lado. Con todos estos viniles también, wow. Mira, ve, con los viniles, como con antigüedades. Wow, mira qué chulería, ¿eh? Mira ahí. Mira qué duro, ¿eh? Bueno, lo otro que estoy mirando, que por aquí hay una subida bastante pronunciada, pero me dicen que se llega como una especie de mirador. Mientras tanto, así es como más o menos luce el entorno, digámoslo así. Miren las casitas, qué coquetas. Eso es importante, estar en buena forma física para uno poder moverse en estos lugares, señores. Como esa mata decidió decir, bueno, mis raíces no las para nadie. Mira qué chulería ese entramado de raíces. Y cómo floreció ese árbol ahí arriba, mira, mira qué chulería de la naturaleza. La gente ahí bebiendo su cervecita. En esas esquinas ahí, tranquilos, sentados. Buena vida, ¿eh? Digamos que es una buena vida, una vida tranquila, relajada. Los colmadones, como diríamos nosotros en Dominicana, pero sería bueno saber cómo se le llamará a eso en este país. Entonces, que son como bodegas que venden de todo, comida, cosas para llevar y bebidas. Sería bueno saber cómo le llaman en su país a eso que yo tengo ahí detrás. En el país mío le llaman colmado. En otros yo sé que le dicen bodegones. ¿Cómo le dicen al colmado a las tiendas de abastecimiento en su país? Póngamelo ahí en los comentarios, por favor. Mientras tanto, miren qué curioso también este mirador aquí, donde ya tenemos vistas. Pareciera como, no sé si
si llamarlo favela, pero pareciese como una especie de favela. Pero mira qué contraste más curioso de la favela ahí y edificios entonces modernos detrás. Wow. Ah, no, pero mira qué interesante. Ahora que estoy entendiendo el paisaje de aquí, que es que tenemos el pan de azúcar allá, que es eso que usted está viendo ahí. Y detrás, entonces, edificios modernos. Mira, mira cómo se va mezclando. Y mira qué curiosa también esta estructura. Pues dentro de un parque. Lo que yo veo es que se tiene una vista como panorámica de la ciudad. Mira cómo está montada la estructura. Y cómo viene la gente incluso a mirar la ciudad. Pero veo que está como llena de obras de arte. Como que se incentiva mucho el tema del arte. Mira esa pintura, por ejemplo. O esa fotografía, mejor dicho. Wow, eso me da a mí que es como una especie de, digamos, de ritual en contra de algo de minería. Mira lo que me da a mí, ¿no? Como un indígena, a lo mejor protestando contra la excavación que se está haciendo ahí. Mira qué fotografía más poderosa, ¿eh? Fotografía como selvática, ¿no? Amazónica. Es lo que me da a mí, ¿no? Algo que pude darme cuenta de esta ciudad es que al caer la noche todo se transforma. Y aquí había una actividad que, aunque muy turística, quisimos darle una probada para entender un poco más de esta cultura. Y se trata del conocido Roxy Dinner Show. Hemos venido a este show que se llama Roxy Dinner Show. Recomiendan mucho, algo turístico, obviamente. Te reciben con esta copita. No es tan económico, pero ya estamos aquí, señores. Hay que tirar para adelante. El escenario se ve muy bonito. Hay opciones de solo entrada con una bebida y opciones con comida. Solamente lo pueden esta vez con la opción de bebida y a disfrutar del show y la noche brasileña. Si hubo algo que me encantó del show fue ver cómo iban recorriendo regiones por regiones en el Brasil y resaltando toda su belleza y peculiaridad. En especial esa parte del Amazonas donde personalmente tuve el privilegio de hacer uno de los viajes más especiales en mi vida, y al ver esas imágenes de los bosques inundados me trajo unos recuerdos y una sensación que no la cambiaría por nada en el mundo. El fin perfecto del show es cuando empiezan a salir esas comparsas rememorando lo que es el mejor carnaval del mundo, que es el Carnaval de Río de Janeiro, que es una experiencia me encantaría vivir alguna vez en la vida, pero por lo menos me voy con un pequeño destello de esa grandeza de los brasileños. Para,